Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso está en Mateo 13, 19. Hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título: los que no entienden la palabra de Dios. Dice, ¿no? Cuando alguno escucha o cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Ahora presten atención, miren hacia acá. Miren hacia acá. Ya no miren al piso, en el piso no hay nada. Dice que cuando alguno escucha el mensaje de la palabra de Dios, dice, así como hoy estamos escuchando la palabra, así como hoy estamos oyendo el mensaje, está diciendo el Señor Jesús, cuando alguno escucha la palabra, dice, y no la entiende, dice, entonces viene el diablo o el malo, entonces coge esa palabra, lo arrebata, dice, aquello que fue sembrado en el corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Escuchen, no sé si alguna vez usted, hermano o hermana o amigo, cuando ha tratado de poder estudiar la Biblia o ha tratado de leer la Biblia, muchas veces quizás no lo ha entendido. Y a veces comenzamos a repasar sus hojas y decimos, todo esto es una sopa de letras. Realmente no entiendo absolutamente nada. Así que mejor agarro mi celular y sigo pues yo en Facebook. A veces la gran mayoría, a veces hermano mío, cambia a veces la palabra de Dios por las redes sociales, o cambia la palabra de Dios por algo de entretenimiento, por algo que tal vez le sea más atractivo, por algo que le sea de repente más agradable a la vista, tales como la televisión, tales como de repente ver películas, el cine, qué sé yo, ¿no? Un sinnúmero de cosas que a veces nos entretienen a cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesús está diciendo claramente que cuando nosotros escuchamos la palabra o la leemos de repente y no la entendemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que viene el diablo, dice acá, y aquella palabra que fue sembrada en tu corazón es arrebatado, es quitado por el diablo, dice. Lógicamente que eso sucede en el mundo espiritual. Usted no va a ver al diablo con cachos y cola y con bigotes que te va a decir, ahora sí me llevo la palabra que está sembrando ahí el pastor en tu corazón, sino que eso de alguna manera sucede en el mundo espiritual. ¿Cuándo sucede eso? Cuando a veces no la entendemos. Cuando a veces hemos leído o nos han tratado de repente de poder enseñar la palabra y no la entendemos. De repente escuchamos y de todo lo que habló, de repente de todo lo que enseñó, la media hora o la hora que enseñó, nos acordamos de repente tal vez lo más resaltante, lo más gracioso, de repente por ahí algo que me hicieron leer, algo que me hicieron repetir, por ahí solamente nos acordamos. Y cuando nosotros tratamos de revisar las escrituras y poder repasar y leerla, muchas veces no la entendemos. ¿Amén? ¿Y sabe por qué a qué se debe eso? Es que muchas veces nosotros no llegamos a entenderlo. Está hablando acá el Señor Jesús de entendimiento. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado pues el Espíritu Santo de Dios para poder entenderla. ¿Quién es el autor de esta Biblia? ¿Quién es aquel que de alguna manera indujo a poder nosotros poder tener acá la palabra de Dios en nuestras manos? ¿Quién es el autor? Dios. Es Dios. No es Moisés, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro.
Ellos escribieron, pero lo que el Señor les dictaba por el Espíritu, dice. Mateo capítulo 15, versículo 13, yo se lo voy a leer. No lo busque. Mateo 15, 13, dice de esta manera, mira. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, porque son ciegos, guías de otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos pues caerán en el hoyo, en el hueco. Escuche, querido hermano, querida hermana. Está diciendo aquí que cuando nosotros, hermano mío, nos equivocamos y tomamos decisiones erradas en la vida, es como que simbólicamente nosotros somos, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos de repente salir a la calle y caminar con los ojos vendados? De alguna manera nadie puede caminar no teniendo pues la vista, ¿no? Porque prácticamente se chocaría, se golpearía o de repente no va a poder ver lo que hay a su alrededor. Entonces el Señor Jesús dice que toda planta, todo hombre o toda mujer que ha sido sembrado en esta tierra, que no ha plantado, pues el Señor dice, será quitado, será desarraigado. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando estábamos compartiendo acerca de la higuera estéril? Una higuera que fue plantado, dice, pero esa higuera dice que era estéril, que no daba fruto. Entonces aquí también el Señor Jesús vuelve a decir, toda planta que no puso mi Padre, que no sembró mi Padre, será desarraigado. O sea, ¿eso qué cosa quiere decir? Que en este mundo, así como el Señor plantó una higuera en medio del viñedo, ¿se acuerdan? Así también, hermano mío, el enemigo ha sembrado pues mala semilla. Cuando, por ejemplo, no sé, los que de repente han tenido la oportunidad de sembrar un huerto o una chacra o un campo de repente de cultivo, por lo general a veces cuando se siembra algún fruto, por lo general siempre el fruto que uno es sembrado en la tierra, siempre por lo general crece maleza, crece hierba mala a veces. Y sin que usted lo haya sembrado de repente, pero de la nada aparece siempre hierba mala que a veces el agricultor tiene que estar sacándolo, tiene que estar de alguna manera quitándolo para que no pueda dañar el sembrío que ha sembrado. Así también de la misma manera, ahí dice, Dios ha puesto, dice, ha sembrado a sus hijos sobre toda esta tierra, dice, pero viene el malo y siembra planta que no es buena, siembra también como en la parábola del trigo y la cizaña. El Señor dice que sembró trigo, pero luego dice, al día siguiente vino y vio su campo, estaba también pues cizaña a su alrededor. Cizaña es una planta mala, una planta que se parece al trigo, pero no es trigo. Entonces, cuando el Señor dijo, en esta parábola dijo, ¿no? El malo vino y la sembró de noche. Así también pasa, hermano mío, cuando en medio de toda esta iglesia, en medio de repente de este mundo, Dios muchas veces pone a sus hijos en diferentes lugares, pero siempre de alguna manera está rodeada de gente tal vez que no son del agrado de Dios. Por eso dice en este pasaje, toda planta, o sea, todo hombre que Dios no puso y que no lo plantó, que no lo sembró, que no lo engendró, será desarraigado por mi Padre, está diciendo. Amén. Amén. A su nombre. Pero luego dice el Señor, pero eso no lo va a hacer hoy, ni mañana, ni lo ha hecho hace 2000 años, ni lo ha hecho. Porque el Señor está diciendo, eso va a llegar un día. La maldad muchas veces está a nuestro alrededor presente y muchas veces lo percibimos, lo vemos, lo palpamos a veces. Pero va a llegar un día, dice el Señor, que todos ellos serán desarraigados, serán quitados. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando han ido a un huerto, han arrancado de repente hierbas malas que no sirven para nada? A veces cuando quitamos hierba mala de repente de nuestro huerto, decimos, esto no vale, mira, está que dañe el maíz que yo he sembrado, está dañando de repente la papa que yo he sembrado, y sacamos la maleza, sacamos de repente, así como desarraigamos esa planta y lo botamos y lo quemamos de repente, así dice un día el Señor va a quitar, dice, y va a desarraigar, pero eso no ha sucedido todavía hasta el día de hoy. Va a suceder en el día cuando el Señor venga, dice, y reúna a toda la gente, a todas las personas, y pondrá, dice, a la derecha, dice, a sus escogidos, y a la izquierda, dice, lo pondrá, dice, a los que no Él ha plantado. Y a los de la derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al reino de Dios y su justicia, decía. Pero a los de la izquierda dirá, apartados de mí, yo nunca os conocí, malditos, echadlo al horno de fuego, decía el Señor. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir?
Que un día, hermano mío, cuando nosotros partamos de esta tierra, o cuando nos morimos, o en todo caso cuando el Señor venga a poder de alguna manera hacer juicio sobre esta tierra, Él va a desarraigar aquello que no fue plantado, aquello que de alguna manera su corazón no está limpio para poder de alguna manera poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Ahora, cada vez que nosotros, a veces, hermano mío, leemos la palabra de Dios y no la entendemos, es porque viene el enemigo y muchas veces arrebata, dice. Cuando usted, escuche, cuando usted siembra, cuando por ejemplo, no sé, los que han sido agricultores, ¿hay alguna persona que ha sido agricultor aquí, que ha sembrado, ha tenido la oportunidad de echar semilla en la tierra y que luego brote la... ¿Alguien ha tenido? Bueno, la palabra de Dios enseña, dice que el buen cristiano, el buen hombre de Dios que Dios ha puesto es como una semilla buena, dice. Que la semilla, que es la semilla representa la palabra de Dios. Que la semilla es sembrada, dice, sobre una tierra buena y luego da su fruto. Pero cuando la semilla cae, dice, en el camino, entonces vienen las aves de los cielos y se comen la semilla, el grano de trigo que han querido sembrar. Cuando usted coge de repente el grano de trigo para poder sembrar, de repente la hermana Julia tiene al frente un huertito. Cuando ella quiere sembrar, por ejemplo, una papaya, va a poder sembrar una semilla de papaya en su huerto. Pero no lo podrá hacer en la pista. Si usted pone la semilla de papaya en la pista, ¿qué podría pasar? Lo van a pisar, ¿sí o no? Simplemente no va a crecer porque eso es asfalto. Eso es, no es tierra no es tierra de cultivo. Si usted agarra granos de trigo para poder sembrar y se le cae de repente en el piso, a lo más de repente por ahí las palomas que de repente pasan o las tortolas que pasan por ahí bajarán y se lo comerán, dice. Eso el Señor Jesús lo graficó en la parábola del sembrador. Dice, en este pasaje que estamos leyendo, Él explica la parábola y Él dice, ¿no? Los que escuchan la palabra y no la entienden son como aquella semilla que fue sembrado sobre la pista. A su nombre. Gloria a Dios. No sé cuántos están entendiendo. Amén. Escuche. Los que cuando leen la palabra de Dios o cuando le predican la palabra de Dios y usted no logra entender, no logra comprender todo el mensaje o lo que le han dicho o de alguna manera no asimila, es como cuando una persona siembra semillas en el piso, está diciendo. Amén. Eso es lo que está diciendo en el versículo 19 que estamos leyendo de Mateo 13, 19. Dice, ¿no? En el pasaje que leímos al principio, dice, cuando alguno escucha la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino, dice. A su nombre. Entonces, escuche hermano, mires acá. Cuando usted lee la Biblia o cuando usted le predica la palabra como en esta noche y usted no logra entender, es como cuando el Señor Jesús dice, he aquí yo siembro la semilla, que es la palabra de Dios, es como que si yo la tirara al piso, es como si yo la tirara al camino, es como si yo la tirara al asfalto, a la vereda. Luego vienen las aves de los cielos, las palomitas, los pajaritos, las tórtolas y se lo comen, dice. Eso representa pues a los demonios que se lo llevan pues la palabra de Dios y luego viene a ser infructuosa. Y contigo no va a pasar absolutamente nada. A su nombre. Gloria a Dios. Pero si la semilla luego cae en buena tierra, como de repente la buena tierra de nuestra hermana Julia que tiene a la frente, no su huertito, y cae la buena semilla, cae el trigo de repente ahí, y luego ella siempre tiene su agua que brota y comienza a brotar el agua y luego con la semilla se junta y da fruto, dice, y crece y luego da su fruto abundante. Amén. Entonces, para que la semilla crezca requiere una buena tierra, una tierra fértil. Amén. Entonces el Señor dice que una tierra buena, una tierra fértil es aquel que escucha la palabra o lee la palabra y lo entiende. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí cuando leen la Biblia o cuando le predican lo entienden? Amén. Oye, algunos solamente. Amén. Lo demás, ¿qué pasó? Por eso, el que de alguna manera, en este caso yo haría el papel, se podría decir,
de que el que tiene la semilla, el agricultor o el que siembra, el sembrador que tira la semilla, parte de la semilla, su corazón de usted es como una buena tierra, una tierra fértil, o es el piso, es el suelo, es el camino. Su corazón de usted es el piso, es el suelo, es la tierra, o es una tierra fértil. La tierra fértil. Si es una tierra fértil, entonces va a dar fruto. Va a dar fruto. Ya hemos hablado acerca de los frutos, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado acerca de los frutos. La semana pasada. Claro, la semana Eso sí pasada. fue la semana pasada. Hemos hablado acerca de los frutos. Cuando usted da fruto es porque la palabra de Dios ha hecho efecto en su vida. Pero si usted está odiando a todo el mundo, si usted sigue equivocándose en las decisiones que usted toma, si usted es impaciente, si usted es un hombre no bueno, no amable, porque no es benigno, si usted no es un hombre incrédulo, duda, eso quiere decir que no hay absolutamente nada de fruto en usted. ¿Se acuerdan los frutos? ¿Cuántos son los frutos que dimos? ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, ¿cuántos son? El número 1, ¿cuál era? Amor. ¿Cuántos tienen amor en su corazón? ¿Cuántos tienen amor en su corazón? ¿Y cuántos aquí odian a alguien de repente? Si de repente odia a alguien, tiene que quitar eso de su corazón, porque eso no es bueno. Amor, ¿qué más? Paz. ¿Qué más? Armonía. No es un fruto, pero se parece a uno de los frutos. Amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿qué más? Paciencia y gozo. ¿Se acuerdan? Son 9. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Qué significa tener el gozo? Puede tener un sinnúmero de problemas, pero usted tiene siempre la chispa del gozo, la chispa de la alegría, ¿no? Usted no se va a estar ahí renegando y pasa por ahí su perro y ven acá perro y está enojado todo el tiempo. Sino que de alguna manera el que tiene gozo realmente siente placer, siente satisfacción, aunque puede de repente pasar por dificultades, pero este hombre que tiene el fruto del gozo se siente pues bien, siente tranquilidad. ¿Cuántos sienten paz? ¿Cuántos tienen paz? Amén. ¿Cuántos quieren descansar en paz ya? No hablo de un descanso en... A ver, ¿sabe lo que pasa? Esa palabra, por ejemplo, está mal dicho. A veces cuando llegamos a un funeral, y a veces por lo general aquel que preside el funeral y dice, este hombre fue un buen hombre, hoy está descansando en paz. No, en paz descanse. Cuando de repente ese hombre pues era un hombre tacaño, era un hombre malo, era un delincuente, de repente dice, no, este buen hombre, Pero se hoy muere está descansando en paz. buenísimo. Por lo general todos los que se mueren, como dicen las hermanas, son buenos, ¿no? Pero buenos para irse al infierno. No, esa palabra está mal. Realmente descansa en paz aquel que entendió la palabra y se guardó del pecado y no pecó, más antes se guardó pues en integridad para con Dios. Y este hombre sí descansó en paz. Así como en el caso del Señor Jesús cuenta un caso, ¿no? Había un hombre rico y había un hombre mendigo que se llamaba Lázaro. Y este rico dice que comenzaba a menospreciar a Lázaro, que era un hombre pues que no tenía recursos, que no tenía dinero y paraba mendigando. Pero este mendigo tenía fe en que Dios lo iba pues a salvar. Y en cambio el rico pues era orgulloso, se la pasaba pues de fiesta en fiesta, de placer en placer, rodeada de mujeres, rodeada de fiestas, de banquetes. Un día los dos murieron, dice. Y fueron, dice, los dos, hermanos míos, llevados. Uno fue llevado pues al lugar de descanso, al lugar, dice la palabra de Dios, junto a Abraham, su padre. Y el otro fue llevado a un lugar de tormento, el cual es llamado el infierno o el Hades, también como se dice en griego. Entonces, el rico se da cuenta y dice, Señor, pero ¿por qué estoy yo aquí en el infierno, rodeado de toda esta llama, de todo este fuego? Entonces él comenzó a clamar y le decía, Padre Abraham, permite que Lázaro pueda al menos mojar la punta de su dedo y toque mi lengua, que estoy aquí en tormento, que estoy aquí en calor, decía él. Entonces Abraham le habla desde lejos y le dice, tú cuando estabas en la tierra disfrutabas de todos los bienes que tenías. Fuiste un hombre tacaño, fuiste un hombre miserable y no le alcanzaste cuando él te pedía algo, no le dabas ni las migajas siquiera. Entonces dice
Abraham le decía, no, sin embargo Lázaro confió, tuvo fe en que su redención vendría. Por eso es que él ahora está aquí en un lugar de descanso y tú estás en un lugar de tormento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que realmente, hermano mío, si nosotros hacemos el bien y entendemos la palabra para hacer el bien, entonces vamos a tener un descanso y una paz eterna al lado de Dios. Así cuando Jesucristo era crucificado y uno de los ladrones lo comienza a escarnecer a Jesús, le dice, tú que eres Jesús, tú que has resucitado a Lázaro, tú que has hecho milagros, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Y por qué de paso nos salvas a nosotros que estamos también aquí crucificados? Sin embargo, el otro delincuente, el otro que estaba a su lado derecho, le dice, oye, ¿por qué le hablas así al Señor? ¿Por qué le hablas así al Señor? ¿No tienes respeto ni siquiera por lo que te vas a morir? Y luego lo mira Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de este hombre en tu reino, le dice. O sea, como que se arrepiente. Y Jesús lo mira y le dice, de cierto te digo, que hoy conmigo estarás en el paraíso, le dijo. Pasó 3 horas y los 3 murieron. Y efectivamente, uno fue llevado al infierno y el otro fue llevado al paraíso, dice. Amén. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Este que se arrepintió tuvo el fruto de ¿qué? El fruto de la fe. Creyó. Y luego pues tuvo pues el fruto de la paz. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros abundemos en frutos. Amén, hermanos. Ahora, bueno sería de repente quizás que nos venga de repente una enfermedad y en nuestro lecho de muerte agonizando, ahí pues nos arrepintamos y decimos, Señor, perdóname por todo, Señor, y luego estiras la pata y te mueres, ¿no? Y te vas al cielo. Pero si tú conoces el Evangelio, te han predicado la palabra y tú estás aquí oyendo el mensaje de Dios y todavía tienes que vivir un trayecto de tu vida, vives hoy, mañana, pasado mañana, todo este tiempo que tú vives, tienes que abundar en frutos, está diciendo. Amén. Tienes que tener en tu corazón amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, amor, gozo. Si no tienes eso, hermano mío, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. Eso dice la palabra del Señor. Porque ¿cómo podría entrar un hombre que en vez de tener amor, le odia a su cuñado? Lo aborrece a su cuñada. Aborrece a su papá. Este viejo, ¿cómo no se muere ya? Me tiraron este viejo. Miserable. Y está ahí pensando así. Y está pensando de esa manera. Luego viene a su mamita y dice, esta viejita, ¿cuándo te vas a morir? Oh, ya me estorbas ya. Y piensa eso en su corazón. Y está de esa manera. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que este hombre, pues, en vez de tener amor, tiene, pues, odio. Y cuando un día se muera, ¿cuál será el lugar de su destino? El cielo no va a ser. Ni el cielo raso siquiera lo va a querer. El infierno, dice la palabra de Dios, como ese rico, ¿no? de la parábola. Por eso es que nosotros necesitamos abundar en frutos. Por eso su corazón de usted, el corazón mío, el Señor lo grafica, el Señor lo simboliza como una buena tierra o como la tierra que está en el camino, está diciendo. Por eso, si usted es buena tierra, si usted es una tierra fértil, me refiero a su corazón, si su corazón es un corazón como si fuera una tierra fértil, va a dar fruto. Porque cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cae en su corazón, esta palabra es transmitida y cae en su corazón, usted dará fruto, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, gozo. Amén. Pero si no hay eso ¿qué cosa quiere decir? Que simplemente escuchó la palabra, le entró por esta oreja y le salió por la otra oreja. Dirá, bueno, estaba bien lo que dijo el hermano, ¿no? Bueno, yo voy a seguir con mi vida, pásame la caja de cerveza por acá, vamos, sigamos chupando, y está de repente ahí. Amén. Y de repente al día siguiente sigue mintiendo, sigue emborrachándose, sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que simplemente su corazón fue como el camino, como la pista, que la palabra cayó y se lo comieron pues las aves de los cielos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Segunda de Corintios 3:14, mira lo que dice, mira, en este libro de Segunda de Corintios, ahí nos habla y nos grafica claramente qué es lo que pasa con aquellos que no la entienden, que no entienden la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, mira lo que dice, 3:14. Dice de esta manera, yo se lo voy a leer, dice... Pero el entendimiento, dice, mira lo que dice acá, pero el entendimiento de ellos
se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Escucha, hermano, mire acá. Está diciendo en este pasaje claramente el entendimiento, o sea, tener la capacidad para poder entender, está diciendo acá, de todas las personas, muchas veces se embota. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, está diciendo, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Dice. Escuche, mira lo que está diciendo acá. Cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto o cuando leemos el Nuevo Pacto y cuando no la entendemos, somos como una espada embotada, dice. O somos como un cuchillo embotado, dice. ¿Amén? ¿Usted alguna vez ha tenido un cuchillo embotado? ¿Para qué sirve un cuchillo embotado? ¿Cómo es embotado? Embotado significa un cuchillo sin filo, que no tiene absolutamente nada de filo, tiene todo rebabas ahí. Cuando tú cortas la carne, en vez de cortar la carne, ahí sufre y no corta absolutamente nada. O sea, está diciendo acá, tienen el entendimiento embotado, dice. O sea, simplemente está el cuchillo ahí, pero no corta. ¿Cuál es la finalidad del cuchillo? Cortar. ¿Cuál es la finalidad de la espada? Atravesar, cortar, ¿no? Entonces, está diciendo acá, tienen el entendimiento, o sea, tienen el pensamiento, pero su pensamiento está embotado. No lo están usando, está diciendo acá, mira, el Señor está utilizando una metáfora, una figura. Porque cuando leen, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, la Biblia del Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Porque por Cristo fue quitado. Dice. Miren acá, escuchen. Cuando leen la Biblia, miren acá, cuando leen la Biblia, comienza a leer, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, yo no entiendo ni jota, ¿qué dirá acá? Y estamos así, ¿qué dirá esto? ¿Qué significa esto? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, y a veces nosotros lo leemos, y de repente usted lee muy bien. Hay mucha diferencia entre leer bien y entenderlo. A su nombre. Porque un narrador de repente de noticias, aquellos que narran noticias suelen leer el teleprompter que lo ponen enfrente y comienzan a leer todas las noticias, ¿no? El día de hoy han 735 muertos en todo Lima, Perú, y en todo el esto, y 5.575 infectados, ¿no? Y comienza a leer todas las noticias. Pero a veces de repente ni siquiera lo entiende, porque los que narran noticias solamente narran. Otros son aquellos que de alguna manera tienen cierta explicación, cierto periodismo de repente y hacen un poco dar a entender. Pero los narradores de noticias solamente son narradores. A veces hay muchos hermanos, escuchen, hay muchos hermanos que solamente narran la Biblia, leen la Biblia, pero no la entienden. A su nombre. Son como los narradores de noticias que le ponen un letrero al frente y comienza a leer todo lo que está enfrente. Igualito también, tú lo tienes enfrente de la Biblia y lo lees muy bien de repente con signos de puntuación. De repente en ese momento hasta eres un buen lector de la Biblia. Pero sin embargo, muchas veces es tardo para poder entender. A su nombre. Entonces está diciendo en este pasaje, 2 Corintios, que estábamos leyendo, 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se ha embotado. Dice. ¿Cuál sería lo contrario de embotado? Tener filo. Si un cuchillo está embotado, no va a cortar. Amén. Está romo. Acá también le decimos está romo. Está sin filo. O está embotado. Que es sinónimo de sin filo, embotado o romo. Son sinónimos. Cuando un cuchillo está embotado, no va a cortar. Amén, hermanos.
Entonces, de la misma manera también, cuando tu entendimiento, cuando tu razonamiento está embotado, no va a servir. No va a servir. Te hablan, hermano mío, te dicen, te enseñan, te lo grafican, te lo muestran ahí con ejemplos y te lo dice. El que está enseñando se esfuerza y hace su mejor enseñanza, su mejor predicación y no va a entender. ¿Por qué? Porque su entendimiento está embotado. ¿Amén? ¿Y sabe por qué está embotado? ¿Se acuerdan de lo que dijimos hace un momento? Porque el corazón, que es como la buena tierra, tiene que recepcionar la buena semilla. ¿La semilla que representa? La palabra de Dios. Esto que estoy aquí teniendo en mi mano y lo que usted tiene también en su mano es la palabra de Dios. La palabra es la semilla. Usted es la tierra. Yo quiero que tú digas al hermano que está agarrando la Biblia y dile, esto es la semilla. Tú eres la buena tierra. Dile. Tú eres la buena tierra. No sé si serás mala tierra o buena tierra. La buena tierra, escuche, la buena tierra, la tierra fértil, tiene la tierra dice, el entendimiento libre para poder entender. Pero aquel que de alguna manera es mala tierra o es la tierra como el camino, como el piso o como la vereda, entonces tiene el entendimiento embotado. Tiene el razonamiento embotado, no lo va a comprender. O si de repente lo comprende en ese momento y dice, ay, qué interesante, oye, sí, está bonito eso, ay, sí, qué lindo, sí, tiene razón el hermano, tiene razón, sí, está bien, está bien. Pero luego sale a su casa y sigue las mismas cosas. Sigue su santaza, sigue mintiendo, sigue engañando, sigue estafando, sigue odiando, sigue de repente siendo irrespetuoso. Entonces, de esa manera, ¿eso qué cosa quiere decir? Que es su corazón es una tierra estéril, una tierra infértil. ¿Amén? A su nombre. Dice el versículo 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee los libros de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es como que si tuvieran un velo, dice. Y ese velo no les deja ver, no les deja entender, está diciendo. ¿Amén? Está diciendo aquí, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Miren esa carta. Cuando usted, escuche, hermana Julia, cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, y cuando no lo entiende, está diciendo acá, eso quiere decir que como si tuvieras un velo, dice, que te cubre y no te deja ver, no te deja entender. Pero luego dice, pero cuando se convierte al Señor y se arrepiente de sus pecados, ese velo es quitado, dice. Y comienza a entenderse, el Señor Jesús dice que me ama. El Señor Jesús dice que murió por mí en la cruz. Y yo puedo acceder a la salvación si es que me arrepiento con todo mi corazón. Gracias, Señor. Y lo va a entender. ¿Me están entendiendo? O podría decir, ¿me estoy dejando explicarme? ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? ¿O me estoy explicando bien? ¿O quieren de repente una mayor explicación que me esfuerce más para poder hacerle de alguna manera entender? Porque en realidad de eso se trata, pues. Yo tengo que esforzarme en hacer que usted lo entienda y usted tiene que hacer el esfuerzo de entenderlo. Porque usted dice, bueno, sí, yo he venido a hacer hora acá. No, yo he venido porque no tenía nada que hacer. No, creo que se acabó la cena en mi casa y bueno, he venido acá. A su nombre. Entonces, si usted de alguna manera, nada de lo que sucede en la vida sucede por casualidad. Si hoy estamos aquí, si usted está aquí y yo estoy aquí al frente y usted está ahí escuchando la palabra, es porque Dios permitió a usted que se siente y pueda escuchar el mensaje de Dios. Amén. Entonces está diciendo claramente aquí, pero cuando se convierten al Señor, el velo se le quitará, dice. Y se quitará el velo y podrá entender la palabra. Dile al hermano que a tu costado, cuando te conviertas realmente a Dios, entenderás la palabra. Dile. Vamos, dígase. Vamos, dígase. Si es que no lo entiendes, es porque realmente no te has convertido de verdad. Claro, pues.
Porque cuando no la entiendes, como dice este pasaje, es porque realmente no se ha convertido de corazón, está diciendo. Claro, cuando está diciendo en el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará y podrán entender la palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Luego dice, en este versículo que estamos leyendo, en el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí también hay libertad para poder entender, para comprender. Amén, hermanos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Está diciendo que nosotros, mirando a cara descubierta, ya que se nos quitó el velo, vamos a poder entender y vamos a poder, dice, aún contemplar, transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, para comprender y entender su palabra, para poder entender el mensaje de Dios. Amén. Amén. Efesios 4:17 dice, mira, más adelante, el libro de Efesios 4:17 dice, esto digo pues, Efesios 4:17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí utiliza otra figura, otro simbolismo. Primero dijo el entendimiento embotado. Acá dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escucha, hermano, mires acá, ahora sí. Dice, 2 Corintios 4:17. Mires acá, por favor. Dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa andar en la vanidad de nuestra mente? Tener pensamientos vanos, tener pensamientos que no son de edificación, ¿no? Que son pensamientos que realmente no son fructíferos para nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén? Entonces está diciendo en este pasaje que los que andan de esa manera, dice, están andando pues en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando el corazón está duro, que el corazón que representa la tierra, cuando esa tierra fértil está dura, entonces está diciendo no va a haber pues, no va a crecer los frutos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, de la vida por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, que está diciendo. Entonces, cuando nosotros no logramos entender la palabra de Dios, así como el entendimiento se embota, así también el entendimiento se entenebrece. O sea, se oscurece. ¿Qué es lo contrario a la oscuridad? La luz. Entonces, cuando tú logras entender la palabra, tu entendimiento se ilumina, dice. Se ilumina. Escuchen. ¿Alguna vez usted, cuando ha querido resolver algún problema, escucha, y trata de usted de poder de repente, ¿qué hago con este problema? Y se pone a pensar, tengo que hacer esto, voy a hacer aquello. Y de un momento a otro siente como que una iluminación y dice, ya sé, voy a hacer esto. Y comienza usted de alguna manera a poder entender el problema mejor y dice, voy a hacer de esta manera. Y como que se te encienden las luces, ¿no? Y ya tu entendimiento no está en oscuridad. Dice, no, ¿cómo no me he dado cuenta? Mira, ¿cómo no me he dado?
Si es tan sencillo, solamente era para mover eso, nada más. Y luego dices, uy, sí, gracias, Señor, se me prendió el foquito. Gloria a Dios. ¿A usted de repente ha experimentado eso? Aquí, por ejemplo, utilizamos esa palabra, ¿no, Janet? Cuando tienes una gran idea, cuando usted tiene una ideota, no es que una ideota, o sea, una idea grande, como que se le prende el foquito, ¿sí o no? Amén. Cuando tiene una idea grande, dice, ay, se me prendió el foquito, ahora sí, he recibido iluminación. Entonces, tu entendimiento se ilumina, dice. Pero cuando no sales del problema, tu entendimiento está entenebrecido, dice. O sea, está en oscuridad. Amén. ¿Cuántos tienen el entendimiento en oscuridad? Algunos. Cuando tenemos el entendimiento en oscuridad, está diciendo claramente que muchas veces no vamos a poder salir de los problemas. ¿Y cómo yo voy a salir de mis problemas? Cuando acudo a la palabra que es sabiduría. Aquí está la respuesta a todos nuestros problemas. Amén, hermanos. Amén. Si usted tiene algún tipo de problema, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que ir al experto en resolver problemas. Usted no va a ir a la doctora Corazón. Usted no va a ir a Magali Medina para resolver. Usted no va a ir a, ¿cómo se llama la flaca esa que trae el talk show que hace? A esos tipos de talk show para que le resuelvan el problema, ¿sí o no? Usted tiene que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a ayudar a resolver tus problemas. A su nombre. ¿Qué problema ahorita, por ejemplo, estamos teniendo? Problema de plata, pastor. No hay plata. ¿Cuánto quiere tener plata, Jorge? Dinero, money. Ese es un problema, ¿sí o no? El no tener dinero, pero de repente cuando hay cierta escasez, cuando hay cierta holgura, cuando hay cierta necesidad en la casa, ese es un problema, ¿sí o no? Y peor cuando se tiene hijos, ¿sí o no? Cuando se tiene hijos, tú de repente como mayor, como adulto, tal vez puedas de repente aguantar, soportar. Pero cuando hay niños de por medio, el niño a veces no te va a entender, siempre te va a decir papá, pan, mamá, tengo hambre, pues mira, no me he comido, está lleno de aire solamente. Entonces, es un problema, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde usted va a poder encontrar solución a sus problemas? Muchos acuden a consejeros, ¿no? Muchos acuden de repente a la ciencia astrológica. Dice, a ver, voy a ver qué dice mi futuro. A ver, dice que mañana es un buen día para mí. Y hay personas que se dejan guiar por lo que dice la astrología, por lo que dice el horóscopo, por lo que dice la bruja Ágata de repente, o la Rosita Chuy de repente. Y comienzan de repente a tener esos tipos de experiencia. Pero si uno tiene un problema, uno tiene que acudir pues a la fuente de soluciones, que es la palabra de Dios. Amén. Solo en la palabra de Dios vamos a encontrar solución a nuestros problemas. Dile, hermano, que a tu costado, dile, si tienes problemas, es porque quieres. Aquí está la respuesta, dile. Vamos, dígase. Aquí están todas las respuestas, acá están todas las soluciones. Amén. Escuche. Pero las respuestas y soluciones están para aquellos que tienen el entendimiento embotado y entenebrecido. Los celos pequeños no tienen. ¿Sí? ¿O no? Las soluciones están para aquellos que tienen un corazón abierto para poder ser buena tierra y que esta palabra de Dios, que es la semilla, ingrese en su vida y comience usted a brotar en frutos. No sé cuánto me están entendiendo. ¿Sí, verdad? Entonces es muy importante que esta palabra, que es la semilla, pueda ser depositado en su corazón de usted, en mi corazón, y pueda dar frutos. Pueda dar frutos. Frutos de bien. Frutos como, ¿qué dijimos? Nuevamente, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces es muy importante que, hermano mío, nosotros abundemos en esos frutos para que de esa manera la palabra siga fructificándose en nuestras vidas. Por eso, querido hermano, querida hermana, cada uno de nosotros necesitamos ser
sensibles a la palabra, ser, como le decía hace un momento, buena tierra, una tierra que recepciona la buena semilla y da su fruto en su tiempo. Amén. Pero si somos una tierra mala, una tierra espinosa, una tierra pedregosa, una tierra dura, como el corazón duro de repente, entonces, hermano mío, no va a dar fruto usted. Y se resiste de repente. No, ¿cómo lo voy a perdonar? No, a mí si ese me ha estado criticando, ¿cómo lo voy a perdonar? No puedo perdonarle. Que te perdone Dios si quiere, yo no te perdono. Y se resiste a perdonar. No, que te voy a perdonar, desgraciado, me has hecho de cuadritos la vida, te voy a perdonar. Fuera acá. Y a veces nos resistimos a no perdonar. De repente viene y te dice, pero cuñado, perdóname, pues ya yo sé que te he estafado, ya está bien, cuñado, pero no te he pagado lo que te debo, pero perdóname, pues no he tenido plata, pues, ¿no? Y a veces, hermano mío, nos resistimos. No, si aquí a mí el que me la hace, me la paga. Si usted tiene ese instinto vengativo, hermano mío, eso no es bueno. Eso no es bueno, porque la venganza, ¿a quién le pertenece? Dice, a Dios. El Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo voy a hacer tu juicio, está diciendo. Amén. A veces nos dan ganas de vengarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren vengarse de sus enemigos? Nadie. Solo yo. ¿Cuántos piensan que el que me la hace, me la paga? Yo antes pensaba así, ¿no? Y todos pensábamos eso. Hay un versículo en la Biblia que dice que ojo por ojo, diente por diente. Claro, eso fue el antiguo, pues, y eso fue para los judíos. Eso es cierto, pero ahora el ojo por ojo, diente por diente, eso se lo da Dios, pues. Porque en el Nuevo Testamento dijo, ¿no? Mía es la venganza. Es cierto, antiguamente el Señor permitía de que si alguien te quitaba el ojo, tú vas y también le quitas el ojo. Si alguien te cortaba la mano, tú ibas y le cortabas también la mano. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Pero eso era en el antiguo. Pero cuando Jesús vino, dijo, no, eso fue dicho en el antiguo pacto, pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, antes era tal vez más fácil, ¿no? Teníamos, pero no estamos ahora en el antiguo, estamos en el nuevo, ¿no? Tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Dile al hermano que a tu costado, tienes que aprender a amarme y también a todos los enemigos. Y a todos tus enemigos. Aunque no te caigo bien, aunque no me caigas bien, pero tengo que aprender a amarte. Aunque eres insoportable. Amén, hermanos. Amén. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y por último, hermano mío, el Señor nos dijo claramente quiénes son aquellos que van a poder entender su palabra. En Marcos 4, 11, 12, porque no todos la van a entender. O si algunos lo entienden, pero lo entienden a la manera como les conviene. Dice, no, acá dice, no, así no dice, acá no dice esto. Eso quiere decir esto. Y lo utiliza de alguna manera para, de repente, direccionar a la persona, ¿no? O manipular a la persona. Marcos 7 años. Marcos 4, 11, mira lo que dice. El Señor Jesús nos enseñó diciéndonos, Marcos 4, versículo 11, dice, y les dijo a vosotros, o sea, aquí está hablando el Señor Jesús, dice, a vosotros, a ustedes, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Amén. Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Está diciendo claramente la razón por la cual mucha gente, escuchen, la razón por la cual mucha gente no entiende la palabra. Y a veces cuando salimos a las calles a predicar y tocamos la puerta y decimos, mira vecina, yo te vengo a compartir la palabra del Señor. No, ¿sabes qué? No tengo tiempo, por favor, ya estoy cocinando. No molestes. No tienes nada que hacer en tu casa. No, ve. Y a veces vamos y compartimos la palabra y decimos, vecinita, mira, 2 minutitos. No, eso no es nada, yo no quiero saber nada de la religión. Y algunas personas se cierran, ¿sí o no? Se cierran. Entonces el Señor dice, ¿no? Está diciendo claramente en este pasaje, dice, a vosotros, o sea, el Señor Jesús se dirigió hacia sus discípulos que están ahí, a ustedes, mis discípulos, a ustedes que son míos, os es dado saber los misterios
del reino de Dios. ¿Qué cosa es un misterio? ¿Qué cosa es un misterio? Algo que no se conoce. Algo que está oculto. El Señor está diciendo aquí, a ustedes que son mis hijos, a ustedes que son mi pueblo, os he dado a saber los misterios del reino de Dios, los misterios de su palabra. Amén. Luego dice acá, mas a los que están afuera, mas los que no pertenecen a este rey, le está diciendo, a ellos se les hablará y se les dará a conocer el reino de Dios por parábolas. Todas las cosas se les dará por parábolas. Y las parábolas necesitan una interpretación. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera estéril que compartimos hace unos días atrás? Eso hablaba, ¿no?, de que vino un hombre y vino a poder sembrar una higuera en medio de la viña. Y cuando lo leemos parece clases de botánica, parece clases de cómo sembrar huertos, o cómo sembrar higueras, o cómo sembrar viñas. Y cuando lee a esa persona no lo va a entender. Dice, pero ¿qué tiene que ver el Señor Jesús con la viña y acá con el Señor y con el viñador y que le da 3 días y a otro le da 3 años? ¿Qué es esto? Y no va a entender. Amén, hermanos. Pero lógicamente que todo eso tiene un significado. Como lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando el sembrador sale y tira la semilla, dice, y parte de la semilla cae en el camino y otra parte de la semilla cae en buena tierra. Entonces, eso lo contó el Señor, pero luego no lo dio la explicación. La explicación se la dio luego a sus discípulos, que aquí mismo se lo estaba leyendo en Mateo 13:19. Entonces, él mismo explica diciendo, ¿no?, que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es aquel que predica y enseña, en este caso era Jesús, que enseñaba y predicaba. Y la tierra buena es aquel que escucha la palabra y lo entiende y luego lo aplica y luego da fruto, dice. Y luego la otra semilla que cae en el camino es aquel que escucha la palabra y no lo entiende y luego sigue en sus obras infructuosas, dice. ¿Amén? Entonces, claramente aquí el Señor nos está diciendo, la razón es porque muchas veces algunos no entienden, ¿no? Para que viendo, dice el versículo 12, vean y no perciban. Y oyendo, escuchen, pero no entiendan, dice. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que hay mucha gente que va a escuchar el mensaje de Dios y le va a sonar de repente atractivo, y sí, tiene algo, no de atractivo lo que está diciendo, lo que está hablando, pero a decir verdad no entiendo lo que está diciendo. Habla y no lo entiende. Entonces, para que escuchando no entiendan, para que viendo no perciban, dice. Como que no tiene lógica, ¿no? O sea, en otras palabras, dice, tienes ojos, pero no ves, está diciendo. ¿Cómo es eso? Tienes oídos, pero no escuchas. ¿Cómo es eso? Si uno tiene oídos es porque oye, ¿sí o no? Si uno tiene ojos es porque ve. Y si uno tiene un corazón es porque entiende y razona. ¿Amén? Entonces está diciendo acá, para que ellos viendo no perciban, para que ellos escuchando no entiendan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que escuchando la palabra no se conviertan, dice, y les sean perdonados pues los pecados, está diciendo. En otras palabras, para que cuando esas personas que no entiendan, es porque simplemente son plantas que Dios no lo ha plantado. Alguien lo ha plantado, alguien ha sembrado semilla mala, alguien ha sembrado cizaña en medio del huerto de Dios, alguien ha sembrado hierba mala. ¿Cómo se le llama a la hierba mala? Maleza, ¿no? Maleza. Alguien ha sembrado maleza en medio de mi huerto, en medio de mi viña ha sembrado maleza. Vino un enemigo, vino una gente envidiosa y sembró pues cizaña, espina en mi campo. De la misma manera también. Entonces viene el enemigo, viene el diablo y siembra pues gente de mal vivir, ¿no? Y de alguna manera muchas veces estamos nosotros en un mundo en donde hay diferentes tipos de personas. ¿Amén? Amén. Pero son pocos aquellos que de alguna manera oyen el mensaje de Dios, lo escuchan, lo entienden y lo ponen en práctica. Y la finalidad de Dios, del Señor Jesús, cuando Él vino a esta tierra y enseñó todo esto, era de que usted oiga el mensaje, lo aplique el mensaje
y lo ponga pues en práctica en su vida. Amén. Porque no solamente debemos de ser oidores, sino que también debemos de ser hacedores. Porque de qué vale que escuchemos y decimos, sí, qué bonito, decimos gloria a Dios, decimos aleluya, aplaudimos de repente, cantamos, tal vez hasta lloramos, nos emocionamos y luego seguimos en nuestras vidas, seguimos en lo de siempre de repente. No tendría ningún sentido eso. ¿Eso qué cosa que tendría que decir? Eso tendría que decir que esa persona simplemente, simbólicamente, es una muy mala tierra, una tierra estéril, en donde la semilla cae siempre, cada martes, cada jueves, cada domingo, y cada vez que va a la iglesia, y simplemente no brota, no hay frutos, no hay frutos, no hay frutos. Sigue odiando, sigue siendo intranquilo, sigue tomando malas decisiones, se sigue equivocando, sigue pecando. No hay frutos en esa persona. Amén. Entonces lo que Dios quiere, acuérdense de la parábola que decía el Señor, vengo un año, no encuentro fruto. Vengo el segundo año, no encuentro fruto. Vengo el tercer año, no encuentro fruto. ¿Sabes qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Para cortarlo. Corta a ese árbol que está inutilizando la tierra. O sea, en otras palabras, está por gusto, no da fruto. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Sigue siendo renegón. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Sigue odiando, sigue estando resentido, sigue, ve, en sus vanidades, sigue en sus mismas costumbres, en sus malos hábitos. Sigue mintiendo, sigue engañando, sigue estafando, sigue enorgulleciendo, sigue humillando a la gente. Entonces esta persona puede tener años en la iglesia y no ha entendido el mensaje. Amén. La palabra de Dios no se ha arraigado en el corazón de ella y no ha dado frutos. ¿Cuántos hay así a veces? Están en la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y siguen siendo los mismos desgraciados de siempre. Son malos. En el buen sentido de la palabra. Desgraciado, ¿por qué? Porque están sin gracia. ¿Qué significa desgraciado? No es una mala palabra. Es alguien que no está bajo la gracia de Dios. O sea, desgraciado, sin gracia. El que tiene gracia es agraciado. Desgraciado es aquel que está sin la gracia de Dios. Entonces, por eso, hermano mío, el hecho de que tengamos de repente años en la iglesia o hayamos ido muchas veces a la iglesia, hermano mío, no significa que nosotros ya estamos bien, ¿no? Sino que nosotros necesitamos dar frutos. Amén. Amén. El buen cristiano simplemente está en casa y coge la Biblia y todos los domingos va a la iglesia, o da frutos. Da frutos, da testimonio, es luz, alumbra en medio del barrio. Lo conocen que es un cristiano, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Pero si de repente en tu barrio te conocen, no, esa es una chismosa. ¿Para qué va a la iglesia? Es hipócrita. Dice que va a la iglesia, dice que es hermanita, pero es tremenda hipócrita. Dice que va a la iglesia, pero es mentirosaza. Pero a ver, tócale que te dé algo, es miserable. Y hay gente, hermano mío, de alguna manera que está en la iglesia a veces y dan mal testimonio. Amén. Entonces, esos no están siendo luz. Están bastante opacando más bien el evangelio. Están entenebreciendo el evangelio. Y por causa de ellos, muchas veces el evangelio es mal visto. Dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como esa hermana? No, yo no voy a la iglesia. Prefiero seguir aquí en mi vida mundana. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo claramente, Él dijo, ¿no? Él dijo, si tú hicieras caer, decía, a uno de mis pequeñitos, decía, a uno de mis hijos, mejor te fuera que te amarres una piedra de molino con una soga en tu cuello y te arrojes al mar, a que hagas tropezar a uno de mis pequeñitos, dice. ¿Qué quiere decir eso? De que si tú siendo cristiano das mal testimonio, das mal ejemplo, das mala imagen, ¿qué cosa quiere decir eso? Que te dice, mejor agarra tu piedra de molino y cuélgate y tírate al mar, está diciendo. Porque simplemente aquí no vas a entrar. Tú tienes que dar frutos a su nombre. Ya hemos repetido varias veces los frutos, ¿no? Tiene que haber en tu corazón amor. Pero pastor, ¿cómo lo voy a amar si esa persona es... No quiero amarla a esa persona, es insoportable. Ámala. A ese insoportable, a ese criticón, a ese renegón, a ese que no te da nada. Ámalo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a amar? Precisamente Dios ha puesto a tu alrededor gente indeseable
para que de esa manera pueda ponerse en práctica el amor. ¿Cómo podrías poner en práctica, hermano mío, el amor de Dios si tienes solamente gente a tu alrededor que te aman? ¿Cómo? Si todos los que están a tu lado te aman y son chéveres contigo. Por eso es que Dios ha puesto enemigos a tu alrededor. Gente mala, gente perversa, gente que te calumnia, que te tira a tierra, que te critica, que te hace la vida imposible. ¿Para qué? Para que aprendas a amarlos. Para que aprendas a orar por ellos. Para que aprendas a tener paciencia con ellos. Pero Señor, no. Dios está moldeando tu carácter. Quiere hacer de ti un buen hombre, una buena mujer. Y que seas luz en medio de tu barrio, en medio de tu comunidad, en medio de tu nación. Y que pueda alumbrar la luz de Cristo en tu vida. Amén. Y que sea usted una buena tierra. De tal manera que cuando la semilla caiga, entonces usted dé fruto. Y usted sea un hombre, una mujer con mucho fruto. Con abundante fruto. Esa es la finalidad de la palabra. Esa es la finalidad por la cual nos reunimos aquí. Esa es la finalidad por la cual hacemos cultos. No simplemente para hacer hora, mirar la cara y decir, ay, qué bonito. No, es que no hay nada que hacer en la casa. No. Nosotros nos reunimos aquí para poder ser mejores. Para ser distintos. Para hacer lo que Dios quisiera que seamos. Porque muchas veces somos lo que Dios no quiere que seamos. Y a veces cuando oro digo, Señor, permíteme ser lo que tú quieres que yo sea. Yo sé que a veces como ser humano también nos equivocamos y a veces tenemos también muchos errores. Yo muchas veces me he equivocado también, no crean que no, el hermano se cree santo. No, yo también me he equivocado muchas veces. Y he tenido que asumir con responsabilidad las malas equivocaciones que a veces hemos tenido. Amén, hermanos. Amén. Pero sin embargo, el asunto no está, hermano mío, en ser buenos o malos, sino en reconocer que nos hemos equivocado y seguir para adelante. Pero hay uno que dice, no, y quiere seguir embarrándose en el fango de la equivocación. Quiere seguir embarrándose en el fango del odio. Quiere seguir, hermano mío, enfangándose en el fango, hermano mío, del desprecio, de la humillación tal vez. No, sacudámonos, hermano mío, y sigamos para adelante, hacia adelante, pues, que va a poder llegar en nosotros la eternidad. Por eso es que necesitamos, de alguna manera, ser con un corazón sensible para recepcionar aquella buena semilla que es la palabra de Dios y dar fruto en su tiempo. Amén. Amén. Póngase de pie. El Padre más amoroso. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle que nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser mejores, a poder ser distintos. Cada uno de nosotros, hermano mío, muchas veces quizás no estamos siendo tal vez luz en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra comunidad. ¿Cuántos de los que están aquí conocen sus amigos, sus amistades, sus familiares que ustedes son cristianos? Ay, no, qué roche, qué mujeres son cristianos. No. Hay algunos que no dan testimonio. Hay cristianos que se avergüenzan, hermano mío. Dice la palabra de Dios, si tú te avergonzares delante de esta generación pecadora un día, cuando yo me presente, tú te presentes delante de yo me avergonzaré delante de mi Padre. Amén. Si tú te avergüenzas de llevar una Biblia, si tú te avergüenzas de ser cristiano, si tú te avergüenzas de poder ser luz, Él un día se va a avergonzar de ti también. Y no delante de esta gente, sino delante del rostro, delante del rostro de sus padres, y delante de todos los santos ángeles que estarán a su alrededor en ese día.